Continuamos en Sol de la Tarde. Vamos a dar la bienvenida a este espacio de Sol de la Tarde al doctor Vidal Potentini, Trajano Vidal Potentino, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, un gran amigo, admirado jurista del país. Gracias por ese afecto y esta acogida tan calurosa en un día paradójicamente pues lluvioso. Aquí con ustedes pues para Trajano vino a enmendarle la plana a Servio Tulio. No. Hay puntos que Trajano no está de acuerdo. Antes de que entremos ahí, esto es una democracia absoluta. Este es un programa serio, no vamos a chismear. Pero por eso es, pero antes de que entremos con Servio Tulio, que es un amigo y una persona. No es nada personal, son temas de criterio. Antes de entrar ahí, dos puntitos. No te me asustes, Trajano. Te trajimos para que pelee. Mira, Trajano, dos temas antes de entrar ahí. Uno, es como una consulta jurídica. Uno, ¿conociste la decisión de la Suprema Corte de Justicia ayer de aclararle al Ministerio Público, a la Justicia, al Poder Judicial, que no pueden seguir utilizando los interrogatorios en la policía como prueba? ¿Qué impacto y qué significa esto? Esa es la primera. La segunda consulta venimos de una vez antes de que Pedro comience a chismear. Pero no es el tema de que en este caso Suprema Corte de Justicia, mediante resolución, concretamente una sentencia, pues venga a poner eso de relieve, venga a poner eso de manifiesto. Eso se impone, eso se cae de la mata. Estamos hablando de que el actual Código Procesal Penal de la República Dominicana, que se sustenta en la denominada sana crítica, donde se aparta, donde desaparece ya lo que es esa íntima convicción, responde a una metódica, a una metodología sobre la cual hay que hacer acopio de los elementos y fundamentos probatorios. De ahí que ya el poco importa el que una persona, pues, incluso en público, haga el planteamiento de que estaría confesando o que se está declarando culpable. Eso poco importa porque puede ser fruto de que te han pagado a esos fines, sino que tiene que haber un levantamiento, tiene que haber un seguimiento posterior para verificar, eso validar. Se verifique porque perfectamente puede ser que te están pagando a esos fines. Entonces, además de que no se da lo que es esa vieja tradición del Código Civil de que a confesión de parte relevo de pruebas. No. Estamos hablando del garantismo que tiene que rodear al Código Procesal Penal y de que todo tiene que darse en función de esa metodología, de ese levantamiento en donde debe operar, donde debe participar no solamente un Ministerio Público, sino que hay que ir validando todo ese proceso con lo que es el juez de la instrucción, que precisamente es el juez de la garantía. Ya, por lo menos en teoría, tienen que acabarse o servir eso como fundamento frente a la justicia, aquellos tiempos pasados donde se interrogaba con un palo en la mano. O con una cebolla o una funda plástica. O con una cebolla o el pollo al carbón, todas esas modalidades. Ya eso no se da. Se da en lugares recónditos, pero no, porque hay ahí el robo de la Policía Nacional es que tenemos la policía que pagamos, no podemos aspirar a ni rasgarnos la vestidura a partir de esa realidad. Por la investigación la policía nuestra es muy buena. Yo creo que sí. Claro que sí, porque cuando quiere, sin recursos, sin tener, por eso esa parte que tú has planteado es nodal, es fundamental para entrar en la consideración de que se ha vendido como que el tema transparencia, la necesidad de que se hagan auditorías, de que eso no se había hecho nunca. Señores, la naturaleza propia de cualquier departamento investigativo radica precisamente en esa discrecionalidad que tiene que acompañar ese cuerpo del orden para el tema de los informantes, tienen que manejarse en efectivo. O sea, tú tienes que tener controles prudenciales, controles de la transparencia, pero hablar que es parte de una reforma y que no había pasado eso nunca y que tienen que transparentar todo su proceso y todo su espacio. No. Eso es inaplicable. Estimo que sí. Por eso ustedes ven. Es la parte donde él entra en contradicción con Servio Tulio. No, es un complemento. Pero es un complemento. Claro, no creo que sea necesariamente. ¿Tú deberías estar en esa comisión? No. Hay gente de deporte, pero que no sé qué es lo que buscan ahí. Pero nosotros en cualquier espacio, en cualquier escenario, como Fundación Justicia y Transparencia, ahora seguiremos porque hay muchos escenarios. Ustedes recuerdan que fue objeto del rubor en la República Dominicana el que aparecen unos puntos de drogas que están precisamente listados, identificados hasta en Google. ¿Qué es lo que pasa? Es que los puntos de drogas
son esquemas logísticos de investigación y de seguimiento. No, dice Rosado Mateo que es una estructura comercial, industrial establecido. No será, Lo no vamos será a ver, en esos lo niveles. vamos a ver aquí Ahí con él mañana. Ahí difiero, pero evidentemente que eso sirve para dar el seguimiento, el tema de los informantes, para ver de dónde sale la droga, en la forma en que trabaja el modus operandi, por ejemplo, de los Estados Unidos. Pero en el caso de la policía. La discrecionalidad no solo de la Policía Nacional, de todos los cuerpos armados de la República Dominicana, tienen capítulos que se manejan, como dice Trajano, que solamente lo conoce inteligencia y el jefe de turno, para manejar informaciones sensibles, comprar informaciones, y eso es efectivo. Eso no le van a ir a las 3:40 a licitar. Pero ¿por qué creen ustedes que incluso la propia Constitución y lo que es el artículo 49 de acceso a la información pública, de libertad de expresión, de esas capacidades que tiene que ver ahora esa redimensión del derecho a la información, y eventualmente en la ley 200-04 también de acceso a la información pública, cómo hay esa dispensa, cómo se aparta los derechos fundamentales, la protección de los derechos fundamentales, para decirte que hay informaciones sensibles que tienen que ver con el interés general, que tienen que ver con la seguridad del Estado, y que como tal no son objeto ni siquiera de ese enfoque de la transparencia. Te dejo la segunda pregunta para final, porque ya Pedro te metió a ponerte a pelear con Servio Tulio. Mira, Pedro no va a es un gran amigo Servio Tulio. Y no hay que pelear, son puntos de vista Servio Tulio, diferentes. A mí me impactó ayer positivamente la información que da de que no se va a hacer una transformación a cambiar la ley, a votar una nueva ley, a ir a discutir, sino que en función de los 16, 17 reglamentos que estaban pendientes de aprobarse, se está haciendo toda un rediseño de la parte funcional estructural de la policía. ¿Tú crees que la ley 596 del 16, si se aplicara, podría proyectar un nuevo instrumento, darle la estructura, los instrumentos a la policía para relanzarse a sí misma? Ustedes que en términos democráticos juegan un papel tan fundamental precisamente en este día a día, de informar, de traer consigo pues en relieve todos y cada uno de estos problemas, y por qué no la solución de lo mismo, saben que el proceso, en este caso de conseguir mejores posibilidades para que tengamos una policía en capacidad de combate a la delincuencia, vendría dado en función de una refundación. Eso es por lo menos lo que nosotros hemos venido planteando. Y hemos dicho que en términos hasta históricos, la parte emblemática que supone esa estructuración de la policía, desde ahí hay que empezar a demoler eso y hacer un monumento, porque estamos hablando de que hay que refundarla. Eso responde o viene a remembrar lo que es, si se quiere, esa dictadura de Trujillo. Ahí hay túneles, ahí hay todavía solitarias. Estamos hablando de un esquema. Es por el mismo esquema y concepto de edificio. Esa es la parte física. Está bien, sobre la base del tiempo. Pero tenemos que entender que para modernizar ese cuerpo no bastaría solamente con un tema de cambio de leyes. Tiene que haber también un enfoque, que era fundamentalmente lo que yo quería abordar. Muy teórico no es solo la parte de la teoría, sino que hay un tema de institucionalidad. Un tema de institucionalidad que se ha esparcido esa inobservancia de la institucionalidad en la República Dominicana como una especie de cultura. Aquí tenemos entonces un sinnúmero de leyes que ciertamente, si se aplicaran, no existieran tantos problemas e inconvenientes. Haría falta siempre voluntad política, pero cuando vamos a ver este monstruo que supone, con presencia nacional, de personas que no hay cómo tú tecnificarlas, cómo convertirlas real y efectivamente en verdaderos auxiliares de la justicia, lo que tú haces es que le da de un lado y empieza entonces posiblemente a poner parchos alrededor de un tema tan grave como este. La policía, y por eso digo, tenemos los policías que pagamos. Entonces, tú no tienes cómo tener policías con esos sueldos, que sean investigadores, que se hayan tecnificado, porque tienen que buscar incluso otro trabajo. ¿Van a hacer algún tipo de recomendación para el tema porque ya se le dio un primer reajuste? Y con los escapes que describía Servio Tulio, tú lo escuchaste bien en la entrevista ayer, porque tú siempre estás pendiente a Sol de la Tarde. Así es. Él hablaba de reorganizar la parte administrativa, porque hay un dispendio bastante grande en la Policía Nacional con la compra y una mala distribución de los recursos, que ellos reciben. Ahora bien, Ángel plantea
que la Policía Nacional, en vez de ser nacional, sea regional. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Provincial. Que en cada provincia, bajo la tutela del gobernador provincial, exista un cuerpo policial. ¿Por qué, Trajano? Claro que sí, eso responde a un esquema parecido al que se tiene con los ayuntamientos. Y que la Policía Nacional, y que haya un organismo de superintendencia nacional que más o menos trace la política. ¿Y qué va a pasar cuando pase como con la liga, que hay que darle un 10% y no le dan ni un 1%? Sí, pero lo que pasa es, Trajano, no podemos ser que tan si tú vas a Montecristi, pero yo tengo que partir de lo que he vivido. Tú vas a Montecristi, San Juan de la Maguana en un momento determinado tenía criminalidad cero. Tú vas a Santiago Rodríguez, la criminalidad es cero. Siempre ha sido tú cero. vas a Montecristi, es cero. En Dajabón cambia un poco, que es frontera. Tú vas a Jamao, porque ahí no hay dream. Existe poca. En Santiago es diferente. Tú vas a La Vega, es diferente. Tú vas a Salcedo, delincuencia cero. Llega a San Francisco de Macorís y hay otro problema. Entonces, ¿qué están haciendo los odios gobernadores en República Dominicana? Nada. ¿Para qué sirven las gobernaciones? Nada. Entonces, yo crearía una policía en cada provincia en función de las necesidades de esa demarcación. Mira, eso responde a un esquema que nosotros planteamos ya en el 2016 y que reiteramos en el 2018 y que en alguna forma el espíritu, es lo que tú estás planteando, de ese esquema de combate a la delincuencia, en alguna forma lo recoge el gobierno dominicano recientemente en un plan, en un sistema nacional de seguridad ciudadana que ellos están ya instaurando por decreto. Eso responde a esa esencia, por eso nosotros saludamos ese proceso, saludamos ese plan. Decreto 581. Porque nosotros planteamos en el año 2016 lo que es la conformación del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica. Y precisamente le dimos ese enfoque integral que parecería que está recogiendo, que está planteando el gobierno y que responde a ese planteamiento que tú está hoy por hoy poniendo de relieve. ¿Qué pasa? No podemos tener una medicina nacional para el combate y el seguimiento a la delincuencia. Local. Porque no es la misma criminalidad en Santiago que en Montecristi. Que en La Vega, que está al lado, ni que en Moca. Entonces tiene que haber un diseño interno, tiene que haber una participación de los sectores sociales de cada uno de esos segmentos, conjuntamente con los alcaldes, y no solamente con los alcaldes, sino además también con los gobernadores. Y por qué no, solucionando lo que es el tema del 911. Porque en el enfoque, señores, en el enfoque, oigan, miren qué pasa, en el enfoque en el enfoque integral de seguimiento a la delincuencia, ¿cómo tú vas a tener efectividad a la hora de tú ir a asistir a una mujer que esté siendo objeto de violencia de género? Si aquí hay un desorden, y por eso tienen que entrar también los ayuntamientos. ¿Cómo lo vas a solucionar si en una calle aparecen 4 casas con el mismo número? Si hay personas que le ponen ellos el nombre a la calle, a una extensión de la calle. Entonces es un desastre. Tenemos que arrancar por ahí, por la señalización. Y todos esos temas convergen en lo que es esa integralidad que se necesita para un diagnóstico sectorizado por cada escenario. Hay un sitio que lo que te roban es vaca, en otros motores, en otros animales, en otros crímenes de tecnología, y así sucesivamente. Entonces tú tienes que tener ese insumo multifactorial para entonces tú plantearte lo que son las políticas públicas orientadas a ese combate. Ahora, Trajano, ya Pedro me quitó. Te robó la idea. No, la idea no, porque Pedro es mi compañero y mi hermano. Yo me arriesgo a la pregunta de él. No somos pero tengo una pregunta. ¿Tú te inclinas más hacia la reforma que se hizo en el 16, la 590, y reforzar los reglamentos, o una reforma nueva? ¿En cuál de las dos tú No es un te tema inclinas? de reforma nueva, es un tema de voluntad política, es un tema de mejorar las condiciones de vida de los policías, las capacidades en el orden logístico también. Es un tema de educación, es un tema de segmentar lo que sería ese cuerpo técnico judicial de auxilio, por lo menos los investigadores a quien le corresponde. Es un tema de quitar, de extirpar esta cultura que tenemos de inobservancia y de incumplimiento de las leyes. Es un tema de agarrar alrededor de este aspecto el toro por los cuernos. No es de, en este caso, dar larga, mucha discusión retórica. Aquí yo creo que sabemos qué es lo que hay que hacer con eso. Y creo que se han hecho en este gobierno esfuerzos importantes con lo que serían las condiciones de vida, en principio, de los miembros de la policía. El que tiene un dinero, o el que gana un dinero que no le alcanza ni siquiera para la canasta familiar, y es un hombre que tiene una pistola que vale 300, 400 mil pesos hoy por hoy, o un revólver, tú lo que lo está mandando es a atracar.
Entonces, definitivamente que tenemos que crecer, que tiene que haber educación, que tiene que haber sobre todo voluntad política. No me parece que sea un tema necesariamente de reforma. Es perfilar de que esa policía, su esencia, para lo que debe servir, de que se le encarrile y se le dé ese oficio. Primero, recoger todos esos policías que hoy por hoy están sirviendo de canes. No es que están sirviendo, es que los jefes policiales locales, si tienen 100 hombres, asignan 40 empresarios para coger ese pago y usan 60. Mira lo que yo Pero también tiene que haber una visión estratégica del trabajo que tiene que hacer. Claro, ¿Qué tú tienes que hacer? Más cámaras, y eso lo está planteando lo que es el Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, que presentó la Fundación en el 2016 y que llevó como una propuesta de ley también a través de Adriano Sánchez Rojas en el 2018. Tú tienes también aquellos ámbitos, aquellas áreas vulnerables, tú tienes también que darle a que hay sitios que se tienen como especie de cementerio, donde te llevan mujeres, matorrales y cosas. Tú tienes que alumbrar eso, tú tienes que darle ornato a eso. Por eso digo que hay una responsabilidad de parte de los ayuntamientos. Tú de forma efectiva el tema de los motoristas. Aquí hay un parque vehicular en la República Dominicana que tendremos que considerar, que tendremos que pensar en algún momento. Aquí es donde más vehículos hay posiblemente, en términos relativos per cápita, es donde, para mí que es donde más vehículos hay del mundo entero. Entonces un parque vehicular que sigue creciendo y creciendo y que no lo aguante este esquema. ¿Por qué? Porque lo que estamos financiando los vehículos porque tienen el negocio del seguro y no así la producción agrícola. Y entonces eso habrá mueren. Y la presión que le pone esto al combustible, eso habrá que considerarlo, eso habrá que pensarlo. Sí, eso solo se resuelve si el gobierno ofrece una solución colectiva de transporte. Ahora, claro, Trajano, aplicar la ley 6317. ¿Has tenido la oportunidad de hacer una evaluación a este fenómeno que estamos viviendo de un diálogo nacional, donde ya vamos por 17 puntos que se están pautando en la discusión? En ese escenario, el ingeniero Vargas Maldonado ha planteado que se vincule, se junte la seguridad ciudadana al tema de la reforma policial, que el presidente en su propuesta original lo numeró como el punto número 6, 7, la reforma policial, no la seguridad ciudadana, sino que se vincule los dos en un solo tema y que se traiga a la mesa la discusión de la reforma policial a este ejercicio. ¿Tú has tenido la oportunidad de evaluar este ejercicio? ¿Tiene futuro ese diálogo? ¿Valdrá para algo? ¿Tiene importancia? No obstante la opinión que podamos tener, nosotros como Fundación Justicia y Transparencia siempre vamos a saludar cualquier advenimiento, cualquier apertura, por parte más que del liderazgo nacional, como se ha planteado, de los políticos, pero en esencia aquí vivimos una partidocracia y ciertamente los políticos son quienes deciden alrededor de los grandes temas. Y en todas partes del mundo. Son quienes detentan el gran poder orgánico en la República Dominicana. Nosotros saludamos, pero advertimos de que se trata de un diálogo muy ambicioso, muy extenso, muy amplio, disperso, que traería consigo de venir en un mero ejercicio retórico, sin mucho sentido. Eso es como un corral, más o menos, un corralito. Y lamentando nosotros que no se ha puesto como centro del debate lo que es este aspecto de la narcopolítica que implosiona ahora con el denominado caso Falcón, que tiene epicentro tu ciudad, Santiago. No diga mi ciudad. Bueno, Santiago, como epicentro tiene a Santiago. Entonces, ciertamente converge una cantidad de temas que pudiera hacerse difícil que se saque. Que tú no ves resultados en ese diálogo. Y sobre todo que no está. Bueno, porque no hay una metodología. Fíjate que se le dio prioridad. 3 reuniones no han podido. Van a hacer ahora. Ojalá que eso se pueda enrumbar, pero es un poquitito difícil porque tú hablar de que tienes el tema del agua, el tema del medio ambiente, una cantidad de 17 temas, mesas van ya. Algunos se van a conocer. El tema es un maratón, es un diálogo maratónico el que se está planteando, que pudiera llevarnos muchos años, donde hay temas que son urgentes a los cuales hay que meterle la mano. Hablar en ese entorno de reforma constitucional, que eventualmente hubiese sido el primer punto, no es viable, no es posible solamente el tema de la reforma, porque parecería que no hay ni siquiera las condiciones. Y máxime cuando tú lo que estás planteando que se trata de buscar la independencia de un ministerio público que tú se la has permitido con tu voluntad política y que se conoce. Entonces, pero es que no se entiende. Vamos a poner las cosas en orden para que la gente nos entienda, Potentini. Mira, Trajano, el presidente
presentó una guía, una agenda con un índice de 12 temas, que luego Fopredón le sumó uno más, la parte electoral. Y los trabajadores demandaron que le sacaran de ahí la discusión de la seguridad social. Perfecto. Sigue siendo 12, ¿verdad? Bien. El presidente, amén de esos 12 puntos enumerados que lo presentan en la primera reunión, lleva la reforma constitucional. Con una propuesta formal. Con una propuesta formal de 7 puntos. Que cada punto de eso es un capítulo aparte que amerita una mesa de discusión en cada caso. Entonces, pero no solo mesa de discusión en cada caso, sino actores diferentes, porque tú hablas de reforma fiscal, tienes que tener el empresariado especializado en ese entorno y alrededor del que convergen los intereses que tienen que ver con reforma fiscal, como compromisario de ese tema, como también las autoridades propias del gobierno que trabajan ese ámbito. Los empresarios son parte del diálogo. O sea, la reforma, y con el tema de la reforma constitucional, la Fundación Justicia y Transparencia ha definido una posición pública, su planteamiento, estos 7 ítems que ha planteado el presidente, Consejo Nacional de la Magistratura como con 7 modificaciones, Tribunal Constitucional como con 3, 4 modificaciones, Ministerio Público como con 7 modificaciones, la iniciativa popular, que es muy buena. Perfectamente ese punto pudiera ser atendible. Es muy atendible. De que no sea el 2% de los inscritos en el padrón electoral, sino una cantidad 25, menor. 50 mil personas de una demarcación, perfecto. En el caso de los otros 2 temas son ya la parte electoral y otro. ¿Han hecho un análisis ustedes? No, nosotros tradicionalmente tenemos posición alrededor de todos esos temas y otros tantos más. Como por ejemplo, se ha planteado, no en el contexto de ese diálogo, la posibilidad de bajar a un 40, 45%. Eso viene atrás huyendo. Lo que sería, pero eso no es viable, eso no es posible, porque sería desterrar, sería apartarnos más de la legitimidad democrática. Pero así es que puede volver al gobierno del PRM con 40%. Yo no entro en esa parte porque ese es un componente de mucha futurología. Y de mucha futurología, que no necesariamente tiene que ser así. Pero lo cierto es, señores, que tradicionalmente aquí no convergen, no participa en las votaciones ni siquiera el 60%. En la última oportunidad apenas participó un 40 y tanto, que sería atendible por el tema de la pandemia. Sí, pero es el 47%, el 45% de los que el 47, el 47 y de ese 47 tú sacas mitad más 1. Entonces estamos hablando de que pudiera irse deteriorando la necesaria base para la legitimidad. Yo estimo que no es solo 50, eso hay que mantenerlo completamente. Eso es un aspecto que que no debe ser tocado. No, ese aspecto tema. No al unificación de las elecciones. Fortalecer unificación de las elecciones, estimo que sí, porque en el fondo no tenemos una verdadera unificación. No, y que es un desastre. Es un desastre, pero que viene a acrecentarse con qué problema que no se había considerado, con que en octubre, previo a lo que sería eventualmente hay una primaria, que eso no existía ni estaba antes. Está chocando. Entonces la logística, 3 elecciones, 3 elecciones, entonces la logística de montar y desmontar es difícil porque la junta depende de las escuelas, señores, de los edificios públicos. Entonces lo que tú montas, desmontas y vuelve a hacerlo ya pocos días después para lo que sería el otro proceso eleccionario, amén de la eventualidad de que pudiéramos 45 días después estar en presencia de una segunda vuelta. Finalmente, Trajano, nosotros discutíamos aquí ahorita que no somos abogados ningunos. Pedro es abogado, pero no va a los tribunales. Licenciado en Derecho. Sí, él es abogado. Sí. Hay que aclarar los términos. Se graduó. ¿Es posible llevar en paralelo el juicio Falcón con 2 jueces, conociendo en la capital a los... En 2 jurisdicciones diferentes. Sí. A los diputados aquí en la capital y en Santiago el resto? Claro que sí, claro que sí. Eso no tiene gran inconveniente porque es un tema de desglosar, de apartar, no solo por la jurisdicción privilegiada que tienen, entre comillas, porque en el fondo no hay ninguna jurisdicción privilegiada. Pero el caso de Brecht definió... No, el caso de Brecht es a partir de que dejaría... Un caso de corrupción administrativa. Es corrupción administrativa. Es diferente.
porque en el fondo pudiera traducirse hasta en una especie de inconstitucionalidad el tema de jurisdicción privilegiada, porque no te da la oportunidad de que tú tengas ese principio cardinal del derecho, que es la doble instancia, el que tu juicio pueda ser revisado posteriormente. Pero te voy a decir algo del caso Falcón, que es bueno que se tenga en consideración de ustedes. Yo habría dicho que serían inútiles los esfuerzos del Ministerio Público, porque el lavado de activos es conducente a lo que sería un delito precedente, que sea el que haya condicionado eventualmente la posibilidad de que tú tengas esos bienes ilícitos y que posteriormente esté lavando. Pero resulta que no tenemos ahora mismo lo que es el delito precedente. Aquí no se ha agarrado drogas. No. Y el caso de drogas en el orden logístico, ¿dónde es que se está conociendo o dónde es que se va a conocer? Habrán 4 o 5 de los que están ahí que tendrán vocación de ser extraditados, se lo estarían llevando, en la medida que vayan interesando, irán buscando más. Pidiendo. Y por eso yo digo que se impone, que se tenga que considerar una ley de extinción de dominios, que es la que pudiera efectivamente perseguir o lograr lo que sería el descomiso de esos bienes. Porque ¿quién es que tiene la logística para el tema de las drogas? Recuerden que República Dominicana es un puente, y como puente, entonces hay un trasiego importante a Estados Unidos, 40 millones en este caso de adictos, y lo que sería también Europa, pero fundamentalmente Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un modus operandi diferente al que se maneja. O sea que este caso se cae, según que ellos utilizan. Bueno, caso se cae, el Ministerio Público en razón podrá hacer acopio de la experiencia, por ejemplo, con Al Capone. Al Capone en 1930, porque hay lo que se llama imputación objetiva. Al Capone en 1930 lo llevan, o en la década del 30, el del siglo pasado, lo llevan a la justicia con una cantidad de crímenes que no podían demostrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron por evasión fiscal. Entonces, como técnica, como mecánica, perfectamente, aunque no está criminalizado, aunque no es agravado el tema de evasión fiscal en la República Dominicana, pero pudiera ser la salida que tengan para lograr algún grado de descomiso en conjunción con lo que es lavado de activos. Porque Estados Unidos, ¿qué te va a hacer Estados Unidos? A Estados Unidos negociar, Estados Unidos lavarte los dineros que tiene. No, lo que le interesa es, exacto, no vamos a decir eso, sino ampliar la cobertura política. Gracias, Trajano, un gran placer tenerte. Ha servido la tradición para eso. Gracias, Trajano, un gran placer tenerte en esta escena. Tenga pendiente que este espacio es suyo. Gracias. Pero finalmente, una pregunta al doctor Trajano Vidal Potentini. ¿Usted cree, doctor, que la Comisión para la Reforma Policial hasta ahora está perdiendo el tiempo? No, yo no voy a decir que estarían. No voy a decir que estarían perdiendo tiempo. Siempre esos insumos, siempre ese diagnóstico, siempre ese recogimiento de datos será positivo, porque serviría para ir entonces trillando el camino de la solución o las mejoras. El diálogo nacional sí es una pérdida de tiempo. Pero lo va a decir. Porque la intención, el advenimiento siempre positivo.